tienen utilidad, sirven. No, es una conexión psíquica. Es que no es que sirva a algo, es que detona tu asombro, es que detona tu sensación de lo sagrado, es que detona tu impacto frente al objeto que estás observando, es que algo despierta, no es que sirva para algo. ¿Qué es lo que despierta? Vida. Vida, en el fondo, eso, ¿no? Y la autoperfección, obviamente que se hace a costa de uno mismo en muchas veces, ¿no? Muchas veces, bueno, desde Nietzsche hay una lectura más positiva del autoperfeccionamiento, pero Byung-Chul Han, ¿para qué decir? Es autoexplotación, cualquier cosa que uno haga para ser mejor persona es autoexplotación, y bueno, Arendt ahí tiene las dos lecturas. Dice, las grandes obras de arte no son menos maltratadas cuando sirven a fines de autoeducación o autoperfección que cuando sirven a otros propósitos. Mirar un cuadro para aumentar el conocimiento que se tenga de un periodo determinado puede ser tan útil y legítimo como lo es usar un cuadro para tapar un agujero en la pared. ¿Sí? En ambos casos, el objeto de arte se usa para fines ulteriores. Todo es aceptable en la medida en que se sepa que esos usos, legítimos o no, no constituyen la adecuada relación con el arte. Ese es el punto. Esa no es la adecuada relación con el arte. El problema del filisteo educado no era que leyese los clásicos, sino que lo hacía espoleado por la meta posterior del autoperfeccionamiento y no tomaba conciencia de que Shakespeare o Platón podían tener que decirle cosas más importantes que la de cómo educarse. El problema estaba en que esa persona había escapado hacia una región de poesía pura para mantener fuera de su vida la realidad. Por ejemplo, algo tan prosaico como escasez de patatas, que era lo que pasaba en Irlanda en esa época, para verlas a través de un velo de dulzura y de luz en que se hablaba de escasez de tubérculos, ¿no? Toda esta cosa kitsch también, ¿no? Y que uno ve hoy día cuando va, lo mismo, este espíritu de vulgarizarlo todo, también pasa en la iglesia. O sea, yo lo he hablado con curas a los que le he preguntado, pero ¿por qué ustedes cuando dicen la misa es como si vendieran jabón? ¿No están hablando del Espíritu Santo? ¿No debiera haber algo como que ¿no? Ni para qué hablar de las señoras que cada una va compitiendo de quién lleva el brillante más grande en las clases altas, o las otras señoras que van tratando de justificar la violencia de sus maridos en las clases bajas, o el tipo que va para que le liberen del pecado porque en el fondo no puede más, porque en realidad por sí mismo no puede hacer un trabajo de conexión y de mejora espiritual, y así, ¿no? Como las andaderas permanentemente. Entonces, eso es lo que, bueno, Arendt hace toda esta, bueno, acá, por ejemplo, esto que me parece que es súper importante, dice, sin embargo, la situación del individuo cambió mucho desde las etapas antiguas de la sociedad hasta los tiempos de la sociedad de masa. En la medida en que la propia sociedad se restringía, cuando la sociedad se restringía a ciertas clases de la población, las posibilidades de sobrevivir que tenía el individuo frente a la presión social eran bastante buenas y se basaban en la presencia simultánea dentro de la población de otros estratos no sociales en los que podían refugiarse los individuos. El universitario, qué sé yo, el religioso, estratos no sociales. Una de las causas por las que esos individuos con tanta frecuencia terminaron dentro de partidos revolucionarios era que descubrían en esas organizaciones no admitidas por la sociedad ciertos rasgos humanitarios desaparecidos ya en el grupo social. Todo lo social es ese animal laborans, que en el fondo lo que le pasó, a diferencia de lo que pensaba Marx, es que de pronto tuvo más tiempo de ocio, de pronto tuvo más recursos, de pronto ya no tuvo que trabajar desde el cuerpo, y hoy día tienes a sobre el 45% de los niños pobres en Chile con obesidad. Lo que hacen con ese tiempo es disparar los niveles de consumo. Consumo. Entonces, incluso en las capas medias y medias altas, lo que pasa con el arte es que se consume. La otra vez voy en el auto y paso por un basural y había un cuadro magnífico. Entonces yo me detuve, lo saqué del basural y me lo traje a mi casa. Y dije, oh, miren, ve cómo yo me beneficio de los basurales. Bueno, una marina que hay una amiga mía artista, buscó la firma y es un pintor chileno bastante famoso. Y claro, ¿y qué pasó? Le quitaron el marco. El marco sí tenía valor, ¿no? Y ahí estaba la marina botada en la basura. Y mis dos sobrinos, que yo iba con ellos en el auto, así como, esta es la tía loca que para en los basurales.
Sí, absolutamente. Entonces, lo que además nosotros tenemos, digamos, que pensar es que, claro, la belleza es lo que nos conmueve, ¿no? Es un estado de asombro que nos conmueve, la belleza de algo. Y esa belleza nos puede decir de la realidad muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero a mí un artista chileno que me impresionó muchísimo no haberlo conocido. Yo siempre pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuántos de ustedes han leído a Neruda, por ejemplo? Una poesía, una, no sé, cualquiera, o sea, me gusta cuando callas, por último, alguna cosa así, que me lo decía una cuñada mía que me odiaba. Y ninguno ha leído ninguna poesía de Neruda. Luego Neruda pudo haber sido un cabrón, y en eso estamos de acuerdo, pero su poesía es su poesía, ¿sí? Rousseau pudo haber abandonado a sus 5 niños en orfanato, pero no leer a Rousseau es privarse de una gran posibilidad de reflexión, desde lo más luminoso hasta lo más oscuro, como el Goya del principio y final de Goya, una cosa, ¿no? Es el espíritu humano. Bueno, ¿conocen a Carlos Faz? Yo no. Yo tampoco. Les voy a mostrar, yo sé que no lo conocen, porque yo creo que nadie lo conoce en Chile. Habrán 5 personas. Les voy a mostrar que para mí fue impresionante descubrir la belleza de la obra de este joven que murió a los 23, 24 años. Y quiero elegirle. Y cómo él refleja la realidad. Voy a mostrar lo que él, es que realmente es un pintor que yo no podía creer que yo hubiese llegado a mis 30 y pico años y nunca hubiese visto ninguno de sus cuadros. Nada. El juego con la luz, las sombras, las caras, los gestos aquí pidiendo limosna. Es de una belleza, pero un estilo solo de él. Esa es nuestra educación en Chile. Eso es lo que hacen. Él falleció tirándose en el río Mississippi porque le iban a pedir sus documentos. Iba en un barco a vapor y lo agarró la hélice. Sí. Wow. Pero todos nuestros estudiantes conocen al Che Guevara. Eso sí. Y no lo conocen encima, conocen lo que ellos creen que es, lo que les inventaron que es. Eso es lo peor de todo. Pero ahora yo te lo digo así. Te pongo la cara del Che con su boina, la única foto en la que sale bien por lo demás, porque no era muy buen mozo. Ahí lo han mostrado en su mejor aspecto. O sea, yo lo he analizado fríamente y no lo era. Y luego un cuadro de Carlos Faz en tu cabeza. Te regalo como niño, elige una imagen o la otra. ¿Cuál va a ser, hacia dónde vas a ir? Un solo cuadro de Carlos Faz, uno así, con esas expresiones, con esas líneas, con ese juego con los colores, lo lúdico que son sus cuadros es una cosa que a mí realmente no sé, hay algo que me despierta tan fuerte, ¿no? De que la vida puede ser todas esas posibilidades. Lo lúdico, al mismo tiempo que lo triste, al mismo tiempo que la belleza, cada una de sus figuras es bella. Realmente, incluso en el dolor que expresan, hay belleza. Entonces uno dice, y no estoy hablando de un arte tan sofisticado como podría ser el de Miguel Ángel, lo que sea, no, porque ahí hay una sofisticación, pero es como más Miró, ¿no? Es como más... Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que nuestros niños no tienen nada de esto. Y es más, si a alguien les pasa la materia, hace más o menos lo que yo hice sin acompañarlo de esta palabra, sin significarlo. Les muestra el libro y dice, bueno, nació Carlos Faz, que tiene listo. ¿Cómo te vinculas tú? ¿Cómo haces tu arte a partir del arte? Si el arte siempre, esto es como lo decía Newton o Einstein, yo no sería quien soy si no estuviese parado sobre los hombros de gigantes, ¿no? El arte es lo mismo, tú estás parado sobre hombros de gigantes. Por último, sobre alguien que te dijo, dale,
hazlo, aunque sean como yo, que trabajo con puros materiales innobles, por decirlo. Pero después llegó un amigo mío, artista, me dijo, pero tenéis los modelos. El día de mañana aprendes a trabajar con materiales y ya tienes tus modelos, que es lo más difícil, que es algo solo tuyo, que no lo tiene nadie más. Entonces, ¿y cuál es la experiencia de eso, no? ¿Y qué es lo que transmite? ¿Y quién puede? ¿Quién puede significar? Esto es igual que el amor. ¿Sí? Es que no hay ninguna diferencia con el amor. ¿Qué pasa hoy día con los jóvenes y todo lo que se les ha instalado? Tú no puedes decir hacer el amor, porque, puta, qué cursi, qué cursi, no, pues no, así el amor. Voy a tener relaciones, sexo, no sé cómo le dicen. La verdad, yo en eso vivo como un poco en la estratosfera. Como no veo televisión, ni películas, y a los niños míos no hablan, cuando hablamos de sexo así como, no, pero no así como que, mamá, yo. Bueno, ¿y por qué? Porque hay que desvincular, ¿no es cierto?, en la emocionalidad del acto. Es la manera de atomizarte. Cuando Byung-Chul Han está hablando de este individuo que producto de que él, digamos, se escinde de la sociedad. No. La sociedad cristiana, porque tergiversa el mensaje de Cristo, lo que hace es terminar diciéndote, yo te amo a ti, Sonia, Ricardo, si ustedes aceptan estos parámetros morales, a partir de los cuales se niegan a sí mismos, y son lo que yo quiero que sean. ¿Cómo no se va a enfermar ese individuo después de siglos bajo ese tipo de dinámica? Cuando, ¿qué es lo que decía San Agustín? Amar es desear que seas. ¿Qué es lo que decía San Agustín? Dios prefiere al que peca libremente que al que hace el bien de forma autómata. ¿Y por qué no se ha leído San Agustín ninguno de los niños que va a un colegio católico o religioso, qué sé yo? Eso por hablar de cristianismo, entendiendo que la Iglesia Católica, digamos, es la que ha representado, ¿no?, la praxis del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que amar es decir, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amarse a uno mismo? Significa que Jesús está diciendo que el amor no tiene espacio en lo sacrificial. De hecho, si él se sacrifica, sigamos así solamente por hacer un ejercicio retórico, histórico. Si él se sacrifica y él no murió por sacrificado por toda la humanidad, que sé yo, entonces ¿por qué todos teníamos que sacrificarnos? O sea, entonces no tiene ningún sentido su sacrificio, digamos, ¿no? Pero si a mí vienen y me dicen, no, mira, Vanessa, tú en la medida en que eres tal y cual, yo te acepto y te quiero. Y ese tal y cual me lo impone el otro. Sí, claro. Entonces yo le voy a decir, ¿sabe qué? Yo no necesito, digamos. Uno lee Teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith y es el mejor libro que se le puede pasar a un adolescente y con el cual podemos trabajar ese tema. En el fondo, qué ridículo es trabajar es vivir por la admiración de un otro. Si ese otro cambia todos los días, nosotros mismos cambiamos respecto de muchas cosas, no de todo, pero respecto de muchas cosas. Y ese otro día va a admirar que tú tienes coraje porque estamos en una guerra, pero mañana, porque estamos en una democracia en paz, va a decir, pero tu coraje, Ricardo, pero ya, pues, párala, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo con la cuestión? ¿No? ¿Por qué? Porque las virtudes... Claro, porque las virtudes, como dice Kant, no existen, en términos de comillas. Si yo hoy día soy una persona súper impetuosa, guerrera y qué sé yo, después del 18 de octubre eso tiene mucho más valoración social que antes del 18 de octubre. Antes hubiese sido, pero puta, querés peleadora. Ahora sí, por favor, alguien que nos represente la batalla de las ideas. Y así como, ¿no? Entonces, y en todo es lo mismo, o sea, tú puedes decir, qué rico, la Vanessa habló 1 hora, ya, está perfecto, hizo su aporte, todo. Anda y preguntarle a mi pololo si que yo le hablo 1 hora seguida, es tan simpático. Depende, ¿se dan cuenta? O sea, que chato el pobre. Me dice, ya, a ver, empieza el relato. Puede ser un esfuerzo. El espíritu pedagógico. ¿No? Entonces, ese es el tema. El tema es que nosotros no podemos vivir y tampoco podemos hacer arte porque otra persona lo admire. Van Gogh nunca pintó y Rodin se pasó 14 años encerrado después de que le dijeron que todo lo que él hacía era una porquería. Y siguió haciendo sus esculturas. Porque cuando a ti te mueve ese monstruo, no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Y eso tú no lo haces para desafiar cánones morales.
Porque el punto del deconstruccionismo es que tienen razón, la moral venía destruyendo al ser humano hace mucho rato. Pero las transformaciones de Zaratustra son 3. Del camello que se carga con todo el deber ser y toda esa moral que venía con muchos problemas. Y eso hay que hacerse cargo para no volver a entrar en los mismos problemas, porque entonces no vamos a haber aprendido nada. El conservadurismo, ¿qué tiene que aprender? El conservadurismo tiene que aprender, y yo creo que en parte lo ha hecho, que el Estado no puede servir para imponer el tipo de vida conservador. ¿Ya? El liberalismo, ¿qué tiene que aprender? El liberalismo tiene que aprender que hay una falacia en la que está atrapado. No se trata del individuo o la comunidad. Dejemos el colectivo fuera. Dentro de los intereses del individuo tiene que estar el bienestar de la comunidad y viceversa. Dentro de los intereses de la comunidad tiene que estar el que el individuo pueda realizarse. Por eso hay que respetar las condiciones del libre mercado. Por eso hay que trabajar porque todos tengan las mejores oportunidades posibles, no una igualdad de oportunidades, las mejores oportunidades posibles. El liberalismo tiene que aprender eso. La gente que está en la iglesia tiene que entender que el ritual vaciado de espiritualidad termina destruyendo al individuo que acude a esa iglesia. La espiritualidad es una experiencia profunda de conexión con Dios. Porque lo que pasa es que nosotros vaciamos todo. ¿Por qué? ¿Por qué la deconstrucción funciona tan bien? No es porque la deconstrucción venga a vaciar el significado de lo que es la familia, el matrimonio, el amor, el arte, la belleza, la verdad. No, es porque todo eso estaba vaciado de antes. Y como todos esos conceptos venían huecos, qué fácil fue meterles otro significado. Gramsci, listo, se acabó. Sí. ¿Qué es lo que es la belleza? No, es que depende. Ah, ya. Bueno, esto es súper, quizás ya terminando, pero que les quiero decir que cómo lo ve Byung-Chul Han, porque en algunas cosas él se equivoca, pero en otras cosas yo creo que tiene un muy buen, análisis. Miren lo que plantea acá. La negatividad del super yo limita la libertad del yo. Proyectarse en el yo ideal, al contrario, se entiende como un acto de libertad. Pero en vista de la imposibilidad de acceder al yo ideal, uno se percibe como deficitario, como fracasado, y se somete al autorreproche. Del abismo entre el yo real y el yo ideal surge una autoagresividad. Esa es la primera línea, si esto es así. El yo se combate a sí mismo, emprende una guerra contra sí mismo. La sociedad de la positividad, que cree haberse liberado de todas las fuerzas ajenas, es decir, no hay realidad, no hay cuerpo, no hay verdad, no hay nada fuera del sujeto, nada. Se liberó de todas las fuerzas ajenas, se somete a las fuerzas destructivas propias. Las enfermedades psíquicas como el burnout o la depresión, las enfermedades principales del siglo XXI, muestran todas las características de la autoagresión. En lugar de una violencia de causa externa, aparece una violencia autogenerada que es mucho peor que cualquier otra, puesto que la víctima de esa violencia se cree libre. O sea, cuando tú niegas tu propio cuerpo, te llenas de hormonas, te destruyes fisiológicamente, porque distinto es que tú lo hagas como en el teatro antiguo, cuando empezó Shakespeare, en que uno, bueno, tenía ese rol de ser hombre, que se iba de ser mujer, y why not, digamos, o sea, ¿quién soy yo como liberal para decirle a otro, oye, ¿sabes qué más? No jugues tu rol con el que tú te sientes bien? Digamos, cada uno de nosotros también tiene roles, el que uno tiene en la esfera pública, el que uno tiene como mamá, el que uno tiene, y de repente en ese ser más profundo uno se puede encontrar, pero ¿y por qué le voy a limitar al otro los roles que pueda? O sea, a mí por lo menos, para mí no tiene sentido. Eso no quiere decir, no, es que no naciste con un cuerpo biológicamente con estas características, porque eso sería impedirle acceder a un examen médico el día de mañana, ¿no? Sí, se va al contrario, pero eso es autoagresión. O sea, ese nivel de autodestrucción de la propia vida. La mayor parte de esa gente termina muerta antes de los 50 años. Sí. Entonces, y eso es así, digamos, eso es empírico. Yo no tengo ningún prejuicio en contra de nada, pero eso es así, eso es autoagresión. Como la gente hiperalcohólica o drogadicta, da lo mismo, ¿no? Entonces, lo que no significa que vivas tu vida como tú quieras y que cada uno lo haga. Pero en ese contexto, lo que hay en las 3 transformaciones es que todas estas generaciones se han quedado en el estado del león. El león es el que pelea en contra del deber ser, el que lucha en contra del deber ser, el que se crea un espacio de su libertad. ¿Pero con qué objeto? De ser el niño, de luego encontrar sus propias fuerzas creativas, de autoafirmarse. Y eso es algo que hoy día está excluido de nuestra cultura. Ese niño es bello, porque la belleza justamente en su contenido más profundo
conmueve, la inocencia del niño conmueve. ¿A quién no conmueve la inocencia de un niño? Solamente una persona brutalmente muerta o radicalmente degenerada, digamos, ¿no? Entonces, siempre es así, siempre ha sido así. Y eso es por lo que ahora se busca con la ESI destruir esa inocencia, ¿no? Porque hasta ese nivel, porque la deconstrucción al final lo que hace es odiar al deber ser de una forma tan radical que ya no tiene fuerzas creativas. Hay otra cosa para terminar que les quiero decir. Se supone que este humano que ahora tiene que desaparecer, este humano que era funcional al cristianismo, al capitalismo y a toda la cultura que venía con nosotros, donde la belleza tenía este sentido ulterior en que iluminaba desde el pasado las generaciones presentes y futuras, digamos, este humano de hoy, que no puede existir, es un humano que también se va en lo fundamental, en contra de esa concepción de que hemos sido creados a imagen y semejanza. Crea usted o no crea en Dios, déjeme contarle algo, estamos aquí en una batalla cultural y por lo tanto hagámonos cargo de qué es lo que significa ser creado a imagen y semejanza en términos culturales. Son dos los rasgos que los seres humanos falibles, frágiles, pecadores, etcétera, compartimos con nuestro creador. Solamente dos. Y vean en contra de qué se ha ido la deconstrucción. El libre arbitrio, porque el creador podría no habernos creado. Y se han ido en contra de todo lo que pueda significar que nosotros tengamos una experiencia de libertad espiritual propia, ¿sí? Y la creatividad, porque el creador es creador y cada uno de nosotros tiene esa condición de ser creadores. Y lo que se nos ha negado sistemáticamente es que nosotros podamos crear, a partir de las condiciones que sean, un mundo mejor, que nosotros podamos transformar el mal en bien y no declararnos víctimas per se de ese mal, que nosotros justamente podamos transformar el mundo según nuestro libre arbitrio. Las dos condiciones que culturalmente, en un sentido profundo de un cristianismo real, no tergiversado por las ansias del poder humano, cupíditas, porque se olvidaron de leer a sus teólogos más potentes, no leyeron nunca más a San Agustín, no leyeron nunca más a Santo Tomás. ¿Quién ha leído de la gente que yo conozco a esos tremendos teólogos de la iglesia donde realmente uno encuentra el mensaje de Jesús amplificado, no reducido a las funciones de las ansias de poder del Papa de turno? ¿Mm? Bueno, ahí es donde uno realmente conecta con la belleza, con ese espíritu que trasciende, y eso es lo que ninguna deconstrucción va a poder mover. Porque cuando uno tiene esa propia experiencia, nadie te la puede quitar. Y es la condición de posibilidad de tu libertad, de tu resistencia y de tu creatividad. Perfecto. Perfecto. Hay una cosa que, si tiene unos minutos, que a nosotros nos ha dado un poco de sentido y hemos estado atentos a eso. Sentimos que de alguna manera el ataque a la estética, a todos estos valores que de alguna manera a través de la experiencia y los siglos de aprendizaje de la humanidad se fue formando ciertos parámetros estéticos. La deconstrucción actual le ha sido muy funcional, por así decirlo, el ataque y la eliminación de todo rasgo estético. Y de esa manera también ellos han intentado promover este gusto a la fealdad, este gusto a lo grotesco, este gusto a lo transgresor y que incluso podríamos considerar hasta barbárico. ¿Cómo ves tú ahí ese vínculo entre la estética y este posible tránsito hacia la deformación de la ética también, de lo que termina siendo bueno o malo, digamos, a través de esto? Mira, muy complicado porque efectivamente desde Nietzsche yo no soy una persona que considera que lo bueno es lo bello es lo sabio es lo virtuoso y todo eso que está a la base de
el fundamento de una vida teórica, absolutamente teórica, que no se hace cargo de la realidad. En la realidad no es así. En la realidad hay gente muy, muy re fea, que es muy buena persona. Y hay gente muy, muy bonita, que termina siendo nazi, digamos. O sea, una de las cosas potentes que dejó como lección todo el tema del Holocausto, etcétera, fue que los querubines pintados en la Capilla Sixtina podían ser muy maléficos. ¿Mm? Entonces, yo en ese sentido, evidentemente, yo soy nietzscheana y la deconstrucción en parte importante ha tomado argumentos de Nietzsche, ¿ya? Y como son los deconstruccionistas, son leones, no son niños, inspirados en el nihilismo, que justamente Nietzsche quería curar. Pero ellos más se enfermaron y Nietzsche sabía que ese era el riesgo, que quienes lo leyeran se podían ir más aún a la degradación. Y por eso es que él en algún momento en el Anticristo dice que a los degenerados hay que empujarlos al abismo para que terminen de reventar. Es que sí, es que está bien, es que eso es lo que la gente cuando lo lee no lo entiende. Justamente lo que está diciendo, bueno, entonces termina de reventarte, termina de morir psíquicamente, para que dejes de influir, ¿no? Porque acá hay una cosa que es muy importante entender. ¿Cuál es el pecado original del ser humano? Comillas. Quererle imponer tu tipo de vida al otro. Eso desde el liberalismo, desde la libertad, desde el cristianismo fundado en sus reales bases. En que le ponías la mejilla al enemigo, en que amar es desear que sea, en que amar al prójimo como a ti mismo, los escolásticos defendiendo lo que es el libre mercado, etcétera. O sea, perdón. Todo eso fue silenciado porque no convenía a las ambiciones de poder de una iglesia que sí estuvo dispuesta a caer en las tres tentaciones. Cosa de leer, y si se quieren ilustrar al inquisidor en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que a mí para mí tiene más sentido es que en esta condición de vida del animal laborans, en que tú nunca conectas con otra cosa, porque todas tus potenciales facultades quedan subsumidas por una educación que es una adoctrinación completa. Vayas donde tú vayas, la educación es estatal en su gran mayoría. Y en una educación estatal o religiosa, extremadamente religiosa, yo no quiero dejar la religión fuera, yo no tengo problema con la religión mientras sea espiritual. Cuando es una pura cáscara vacía, bueno, ese niño tú lo estás dejando listo para que lo agarre el próximo deconstruccionista y se lo lleve al área Foucaultiana, así que ese es el problema. Entonces, yo no tengo problema con la vida conservadora ni con la vida religiosa ni nada, pero hágalo real, digamos, no se quede en el ritual fatuo para estar tranquilo con su conciencia, porque entonces no es muy distinto de un progresista de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imponerle la vida, el tipo de vida mío al otro. No, es que entonces tú no te podés drogar, es que entonces tú no podés ser Sodoma y Gomorra, que entonces tú no sé qué, tenés que ser creativo, te tiene que interesar la política. Ese es el pecado original. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como se ha impuesto un tipo de vida, o como ese tipo de vida que viene desde las épocas precapitalistas en adelante, no ha sido superado, porque el humano, producto de estar en esta estructura educacional absurda de adoctrinamiento, no ha conectado con sus facultades más altas. Entonces, cuando tú le propones que la obra de arte en la que tiene que inspirarse o lo que hay que lograr requiere un esfuerzo tan grande como el que, además de un talento, no sé si se acuerdan la tremenda trifulca que tenía el competidor de Mozart, ¿cómo se llamaba? Salieri. Salieri lo pasó pésimo, porque aunque trabajó, no tenía el ángel de Mozart. Entonces, yo tengo un hijo que es muy compasivo y dijo, yo en vez de aprender Mozart, mamá, lo primero que voy a aprender es a Salieri, pobrecito. ¿No? Entonces, no tuvo el ángel. Y esa es la autofrustración. Y eso es porque nunca tampoco hemos promovido esa concepción de que cada uno de nosotros vale por lo que cada uno de nosotros es. Porque sí, hay que ser igual, pero solo a sí mismo. Y desde ese sí mismo, entregar lo mejor que nosotros tenemos con alegría, sin la expectativa de la admiración, ese narcisismo, todo ese asunto, ¿no? Porque todo ese asunto viene nutrido de una tergiversación del mensaje de Jesús,
en que finalmente yo tengo que ser lo que tú quieres que yo sea para que tú me quieras. Y con eso nunca vivo libre, y con eso nunca soy igual a mí mismo, y con eso nunca conecto con una espiritualidad. Y es más, a toda la gente que lo hicieron, los mataron, los declararon herejes y después los santificaron. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo en serio de que aquí el triunfo de una izquierda que deconstruye de esa manera está asociada a los defectos fundamentales que no fuimos capaces de arreglar dentro del marco de la cultura cristiana occidental, vamos a volver a cometer los mismos errores. Y a mí me van a estar quemando, si ganan los conservadores, me van a estar quemando en 10 años más, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, y se van a enojar mucho conmigo. No se enojen, o sea, que cada uno pueda decir, ser igual a sí mismo, decir lo que piensa, y luego vemos cómo lo hacemos para llegar a acuerdos desde significados compartidos. El punto es que también es muy importante destruir todos los significados compartidos, de modo de que no podamos dialogar, no podamos referirnos al mismo objeto porque no significa lo mismo. Ahora, la estética tiene que ser destruida, porque si un humano aprecia la estética, a ver, ¿qué es lo que decía la Rosa de Luxemburgo? Decía, puta, en Alemania no se puede hacer la revolución. No se puede, no se puede. ¿Y por qué no se puede hacer la revolución en Alemania? Porque decía, no pisa el césped, oye. Entonces, no pesaba el césped, no hay revolución, ¿me entiendes? Ni una posibilidad de hacer la revolución. El alemán no pisa el césped. ¿Entienden? No se puede. El alemán no hace eso. Luego pueden entrar en una guerra tremenda, liderado, porque como que tiene este instinto de la obediencia a las ovejas. Eso, ¿no? Entonces, claro, llegó el líder que lo sacó del pozo, y lo siguieron hasta las últimas consecuencias porque tienen ese nivel de obstrucción mental, porque fueron militarizados desde Bismarck en adelante, en que ahora obedecen con independencia al contenido de la regla. Que otra cosa que también se aprende mucho en la vida religiosa sin espiritualidad, sin una experiencia real espiritual. Entonces, ese tipo de problemas psíquicos fue presentando el humano de nuestra cultura occidental, que hoy día la deconstrucción está tomando con mucha fuerza para destruir la cultura occidental. Y va a llegar un momento en que, si es que nosotros dejamos que esto avance, lo que pasa es que el mal, como decía Kant, se destruye a sí mismo. O sea, yo siempre me pregunto, como que los miro hacia estos señores de la izquierda, porque además de que no tienen idea de economía, entonces cuando ya llegan a un gobierno, después ellos mismos se terminan muriendo de hambre, y además no saben nada de política, entonces cuando llegan a un gobierno, el líder de turno, el que logra hacerse el poder, mata a todos los que lo ayudaron a llegar. O sea, son realmente tarados, digamos, ¿no? En términos de conocimiento básico histórico. Lo otro que a uno le llama profundamente la atención es que ellos creen realmente que frente a los musulmanes van a poder mantener en el largo plazo, frente al mundo musulmán, budista, hindú, etcétera, van a poder mantener una sociedad como la que ellos están proponiendo, donde el humano está completamente disuelto, no existe como individuo, no tiene ni un parámetro. ¿En serio? O sea, ¿en serio creen que al lado de una persona así va a poder convivir un musulmán? O sea, necesariamente esto va avanzando rápidamente, la guerra entre culturas que dijo Huntington que se iba a producir, que las próximas iban a ser guerras culturales. Y para ir a la guerra, ¿qué van a hacer? Necesitáis soldados. Tenemos robots, bueno, pero en algún momento necesitáis soldados igual. Entonces, no sé, yo creo que el gran peligro por una parte está ahí, y por otra parte el tema de destruir toda condición estética. Incluso tú lo ves en el lenguaje inclusivo. Cuando me dicen los jóvenes, me dicen, ya, pero ¿y qué me cuesta hablar en inclusivo? Si con eso los otros se sienten bien. Y yo digo, tienes toda la razón. Efectivamente es así. Entonces, yo lo único que me pregunto es ¿por qué tanto odio contra los poetas? ¿Cómo? Sí, ¿por qué tanto odio contra los poetas? Explícame, ¿quién puede escribir poesía en lenguaje inclusivo? ¿Qué valor va a tener la poesía si es que lo que termina imperando es el lenguaje inclusivo? La composición de canciones, el cine. Destruimos todo. Toda expresión artística que use el lenguaje es imposible bajo el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿por qué tanto odio contra los poetas? Entonces, ¿es inclusivo? No era tan inclusivo. Eureka. ¿Ven? Entonces, de lo que se trata en el fondo es de destruir toda posibilidad de generar comunidad.
a partir de una concepción de lo bello, de lo que cuidamos, de lo que respetamos. Acá, por ejemplo, todo el tema del medio ambiente. Sí, no queremos acceder, a mí me encanta el trekking, qué sé yo. Entonces, el otro día fuimos al IRCAI, a una parte que tiene toda una parte privada y al final llegas a CONAF, pero CONAF tiene todo cerrado. ¿Eh? Hoy día tú no puedes ir por el coronavirus a ningún parque de Chile porque si lo maneja el Estado. Solamente puedes entrar a aquellos lugares que los privados tienen abiertos para que la gente acceda. O sea, ese es el magnífico Estado que esta gente apoya. Bueno, llegamos arriba y entonces dicen, no, esto debería ser de todos nosotros, yo sé yo. Andan de todos nosotros. Andan de todos nosotros, po. De todos nosotros. De todos nosotros. No hay ninguna, perdón, pero a ninguna mujer o a una parte importante de las mujeres que hacen trekking no se les ocurre ir con una toallita diaria, cosa de no tener que usar confort y dejarlo botado. ¿Ah? A una parte importante no se le ocurre llevarse su basura. Pero no, tiene que ser de todos nosotros y amamos la naturaleza. Entonces, de nuevo, es el vacío y luego me siento súper bien que el calentamiento global, que la Greta, que la cuestión, que no sé qué. Pero la primera que yo puedo voy a tirar una colilla. Y anda a decirle algo a alguien. Y eso es. Y esa es la cultura masas, es eso. Es un individuo que no tiene nada en sí, está totalmente vaciado de sí mismo. Y vive en este ciclo. Laboro para consumir, consumo para elaborar. No ahorro. Por eso se endeudan. Eso no es capitalismo. Y aquí es donde la gente que está molesta con el exceso de consumo, con el exceso de endeudamiento, etcétera, se confunde. Eso es keynesianismo, que conduce directo al socialismo. Consumo. Eso no es capitalismo. El consumo no forma parte. El capitalismo se funda en la capacidad de ahorro del sujeto. Ahorro y trabajo duro. ¿Y qué es lo que vieron de Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo? Que esa capacidad de ahorro tiene una estructura psíquica dada por una familia que te dice que el incesto es malo, que no puedes tener relaciones sexuales con tus hermanos, etc. Lo que ellos promueven es la liberación del deseo desde la destrucción de una familia que te imponga ese tipo de estructuras mentales para que ya el sujeto no sea funcional al capitalismo, no sea capaz de ahorrar. Destruir la familia, destruir la sociedad para poder instaurar su sistema. Exactamente. Oye, Vanessa, entonces lo bello tiene que ser destruido necesariamente, pues, porque así podemos hacer la revolución. Destruyendo lo bello, así ellos tienen espacio para meter su revolución en todo. Y en los colegios, en todos lados, en todo el aparato cultural. Nosotros mirábamos lo que pasaba con la Corporación Cultural de Las Condes, ¿no? Yo vivo acá en Las Condes. ¿Cómo promueven obras de teatro que son directamente una apología a la destrucción y están metidas ahí y financiadas por nosotros? Y con la tarjeta de vecino uno va casi gratis. Que te laven el cerebro. Bueno, Ricardo, espero que votes por mi concejal y por Gonzalo la carrera de alcalde, porque nosotros justamente nos hemos propuesto que se acabó, que hacer de Las Condes realmente, si se vota por la derecha, entonces los vecinos tienen derecho a realmente acceder a buenas obras de arte. Lo que pasa es que el teatro, ¿quién llega con sus propuestas de teatro? Bueno, los tipos que en el fondo dentro del teatro logran algo. ¿Y quiénes son? Bueno, la gente izquierda. Sí. Porque el Fondart, ¿quién se lo gana? El que va a hacer una obra de teatro sobre Allende, es el que se gana el Fondart. El que promueve la idea de la izquierda. Claro. Oye, Sonia, tú me quieres. Sí. Desde ese punto de vista, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? Pues, esta resistencia, esta contrarrevolución, este volver a sentir profundo y volver a llenarnos de esperanza y de ganas y de querer lograr ser, vivir. Yo te escuchaba hablar y muchas veces incluso dejaba de escuchar las palabras que decías porque me conectaba con las emociones que estabas produciendo. Y yo creo que eso es lo fundamental, volver a llenar de emociones mágicas y maravillosas a los seres humanos. Y yo creo que el camino son los niños. Creo que sí, hay que hacer un trabajo con todos, ¿cierto? Pero los niños tienen esa capacidad mágica de sentir, de conectar, de crear, y son ellos a los que en el fondo hoy están usando como soldados en este proceso de revolución
y en un proceso tan triste porque muchas personas hoy están cayendo en justamente criticar a los niños, justamente de dejar de verlos como los seres maravillosos que son, porque de repente ven niños destruyendo, niños pequeños. Yo no puedo no conectar con decir, pobre niño, que lo tienen tirando piedras. Pero mucha gente dice, y perdonen que lo diga con estas palabras, pero, oye, mira el cabro mierda. Y un niño de 6 años, un niño de 7 años, es un niño que ha sido abusado, usado para estos propósitos y por el cual nosotros debiésemos sentir un cariño absoluto y un tratar de recuperarlo, de cuidarlo, de protegerlo. ¿Desde dónde crees tú que partimos todo esto? Yo creo que es la infancia, pero no sé. O sea, a mí lo que me pasa es que, bueno, yo tengo 5 hermanos hombres y me tocó a los 4 chicos llevarle la rienda desde muy chica. Y la verdad, a veces eran cabros de mierda. Incendiaban los gatos, así, agarraban un gato, entonces le prendían fuego y que el gato salía corriendo y se tirara por el muelle para abajo al lago, ¿me entendí? Entonces, cabro de mierda. Hay algo en la inocencia que también tiene una relación con la crueldad, que es interesante, ¿no? Y que no es de un deseo de hacer el mal, pero sí de un experimentar, de un descubrir, ¿cachai? Y por eso es que uno tiene que conducirlos, como dices tú muy bien, por un camino que, pudiendo ser destructivo, sea, le refleje al menos ¿cachai? Su propia situación en el momento. Yo he estado pensando en tu pregunta hace un rato, pero siempre dialogo con mis enemigos, con mis queridos deconstruccionistas, mis amados comunistas, mis apasionados socialistas. y ellos tienen algo que nosotros hemos perdido, y yo creo que esa es la clave. Y casi me animo a escribir una columna con este título. Yo, la fe mueve montañas. La fe. La pregunta es: ¿fe en qué? Ellos tienen fe en un demonio que se llama capitalismo y en una virgen que se llama igualdad. ¿Nosotros en qué tenemos fe? No en quién, en qué. No en un sujeto, en qué. Hay que tener fe. Ellos tienen fe en que un grupo minoritario de personas puede hacer una gran diferencia. Porque si ellos tienen fe en el fondo, en que hay una fuerza, una sinergia que se produce entre personas homogenizadas y colectivizadas, dispuestas a un solo propósito, grupo minoritario que es capaz entonces de construir la Unión Soviética, si se lo propone. Si los bolcheviques eran una minoría. Ellos tienen esa fe. Mira el Partido Comunista cómo ha manejado la agenda todo el año. Y lo hacen. ¿Y cómo lo logran? Así que si tú te miras ahí, no hay por dónde. ¿Cómo partieron los cristianos? San Pablo, toda esta gente. Eran 3 pelados, con suerte. Ellos sí, en ese caso, en el caso de los cristianos iniciales, ellos sí tenían fe en el individuo. Porque ahí era cada uno igual a sí mismo con su experiencia de Dios. No como la izquierda que tiene fe en el colectivo, en un pequeño colectivo, una vanguardia que es capaz de avanzar banderas que nadie quiere y terminar imponiendo su tipo de vida a los demás. Ya. ¿Y nosotros fe en qué? Y yo creo que la fe que uno tiene que, una de las cosas, además del individuo, ¿pero qué individuo? El que tiene dentro de sus intereses y sus objetivos el bienestar de la comunidad. Pero eso ya suena a progre, así que eso no nos sirve. No. Hay que tener fe en la magia que puede hacer un individuo, solo o acompañado. ¿Y en qué consiste la magia? En transformar el mal en bien. Bueno, y tener fe, termino con eso, tener fe, ¿qué significa? Porque eso también es como suena también progre. No. Es una actitud de vida que no tranza. Es ser una mula con anteojeras e ir. Es a mí no me la gana.
No me la gana que seamos minoría, no me la gana que todos estén capturados por el neoliberalismo, no me la gana que tengamos una constitución que funciona y que el 12% de los chilenos el año pasado, en mayo, quería cambiar algo de la constitución. Esa gente no le gana nada de la realidad. Excepto que después se mueren de hambre y tienen a todos muertos de hambre, porque no saben nada de economía. Pero todo lo que significa ganar y avanzar las banderas no les ganan. ¿Y por qué no les ganan? Porque tienen fe. Porque van como unas mulas así. Uno debería tener esa fe. Ah, no, si a mí no me importa, mira, ¿cuánto bullying, Sonia? Tuyo, ¿cuánto bullying? Ya. ¿Dónde voy a poner la fe? La fe en que puedo ir y hacer una diferencia. Y eso significa que aunque se me caigan a pedazos en el camino toda la estructura, me traicione toda la gente que me tenga que traicionar, me hagan todo el bullying que me tengan que hacer. Imagínense San Pablo cómo murió. No, yo voy porque es mi fe. Listo, yo me alimento de eso. Por eso esa gente le va mejor que a uno. Pues esa gente se alimenta de quimera. ¿Y quién les va a quitar la quimera? Nadie, pues. Entonces, yo creo que la esperanza está en recuperar la fe, en la posibilidad, en la magia, en los magos que cada uno de nosotros somos. Y eso se lo puede enseñar a un niño, y bueno, yo a mis hijos los eduqué así, por eso son como unos estoicos. Se ríen de los problemas. ¿Cachai? Porque tenían un problema grave, pasaba algo grave, tremendo, que era una cosa tremenda. Y yo les decía, ok, vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. ¿Qué significa eso? Vamos a transformar esta pésima experiencia en algo magnífico y no se te va a olvidar nunca hacer un recuerdo precioso. Eso. Entonces, sí, es que los niños crecen solo con esa idea, solo sabiendo que pueden hacer eso, que son capaces de hacer eso, que una discusión con su pareja el día de mañana es para acercarse con la pareja, que un choque con un auto, con otro auto, puede servir para conocer a alguien que no conoce y decirle, puta, compadre, qué lata, pasó esto, pero, oye, ¿a qué te dedicas? Y tú, mira qué entretenido allá y lo resolvemos. Y mira, conocí a alguien que no conocía, fíjate, qué interesante. Hacer de algo malo algo bueno. Solo si tuviésemos eso puesto, sembrado en la mente de cada niño, un 70% del éxito de la izquierda se caería a pedazos. Porque ya ni siquiera se placerían en ser víctimas. La gracia sería ser un mago. Oye, ¿qué me hace sentido lo que me estás diciendo? Te voy a contar una anécdota cortita que no tiene nada que ver con arte, pero que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. A nosotros, cuando los niños estaban más chicos, nos entraron a robar a la casa. Y cuando llegamos a la casa estaba todo roto, desarrascado, todo dado vuelta. Y los niños muy asustados, porque obviamente es su hogar, y alguien entró en su hogar y sintieron que estaba absolutamente vulnerado y que todas las barreras que nosotros decíamos que poníamos de protección no funcionaban, ¿cierto? Porque alguien había entrado a sus espacios y más encima se había llevado sus cosas, o sea, una vulneración completa. Y yo cuando los vi así, tan angustiados, dije, de esta experiencia tenemos que hacer algo muy distinto. No puedo dejarlos con esa sensación. Y los agarré, partimos al frente, fuimos a comprar una torta y pedí que en la torta hicieran una dedicatoria que decía felicitaciones por tu robo. Entonces, y el señor que quería, que iba a hacer el mensaje me decía, felicitaciones ¿por qué? Por tu robo, porque nos acaban de robar, así que nosotros vamos a hacer una celebración porque podemos comprar cosas nuevas, habían cosas que estaban viejas, entonces, y podemos empezar de nuevo. Así que por favor póngale ahí felicitaciones por tu robo. Y celebramos toda la tarde, hicimos una fiesta del robo. Y hasta el día de hoy, los niños se acuerdan de esa situación y me dicen, mamá, qué lindo fue, y qué bien lo pasamos, y qué entretenido, y cambiamos todo el paradigma. Y yo creo que sí, eso es magia. Eso es magia, yo creo que tenemos que recuperar eso en la infancia de todos los niños. ¿Ah? Yo creo que de verdad es algo muy importante y es algo que quizá eso hizo que mis hijos, siendo emblemáticos, no engancharan con toda esta rabia y con todo este proselitismo político y con todo este ambiente en el que ellos estaban viviendo la mayor parte del día, porque más estaban todo el día en el colegio. Así que, qué Claro, lindo. lo que pasa es que lo que tú ves ahí es que el espíritu humano
sobre todo en su juventud, necesita luchar en contra del mal. Forma parte de las experiencias que están a la base de que se pueda forjar a sí mismo. Y la pregunta es, ¿cómo lucha frente al mal? La sensación de injusticia siempre la vamos a tener porque la realidad es mucho más dura de lo que cada uno de nosotros quisiera siempre, respecto a lo que sea. Entonces, ¿de dónde sacamos cómo lo hacemos? Bueno, si tú vas a luchar en contra de justicia quemando todo, reventando los torniquetes, reventando la vida a la gente, qué sé yo, lo único que estás haciendo es sembrar más injusticia. Como no podemos llegar con ese mensaje, porque es imposible, porque ya está instalado que la violencia es legítima, tú puedes decir, bueno, pero quizás hay una forma de hacer magia. Y la lucha en contra del bien y el mal se da haciendo magia, no haciendo más mal. Exacto. Y eso sí también está muy instalado en el chip de los niños a partir de Harry Potter, de todas estas películas. Y ahí tú puedes enganchar, y puedes enganchar con la gente joven, y puedes llevarlos a la épica también, ¿no? Entonces, a mí me tocó una vez un conflicto que tuve con una señora, que tuve que amenazarla con carabineros, porque llegó con los ojos dados vuelta a pegarme por una situación, ¿no? Era una urgencia mía, que usé su baño en un café y no me tomé un café. No, les era así, ya. Y fue tremendo, tremendo. Y mi hijo me había dicho que lo llevara al colegio. Yo odio los colegios, así que no llevaba a mi niño al colegio. Lo hice muchos años, pero en esa época ya no lo hacía. Entonces, de ahí me llego a mi casa y después de esa agresión de esa señora, yo me siento, digo, yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y le escribí una carta, deseándole lo mejor a la señora del café, deseándole que cuando ella necesitara ayuda, si hubiera alguien que le diera una mano, deseándole que nunca nadie la viera como yo la vi, a esa bella mujer, una colombiana, unos ojos azules, preciosa, que me imaginaba que su corazón estaba muy dañado, que decía, abusaba muchas veces para poder reaccionar así. Le dejaba plata para lo que hubiese podido ser, que pasé 2 segundos a su baño, le hubiera generado algún perjuicio, y le compré así un ramo de flores. Y le dije a Alexander, querías que te llevara al colegio, te llevo, pero antes te bajas en el café. Me dice, pero vieji, ¿por qué tiene que hacer esas cosas, vieji? Y yo le dije, bueno, porque creo que la única lucha que al final vale la pena es la lucha en contra del mal, del bien en contra del mal, pero no es en contra, es haciendo magia. Y la magia está también en poner la otra mejilla. Y esto me salió muy extremadamente cristiano, pero de verdad que se puede hacer sin ningún sustrato espiritual vinculado a lo religioso, ¿ya? Porque lo religioso para mí y lo espiritual muchas veces son contradictorios, entonces yo la verdad es que hoy día soy bastante hereje en un sentido clásico del término, digamos, ¿no? Pero ese es el tema, yo creo que esa es la clave, y yo lo he intentado con mis estudiantes y me funciona en la universidad, y cuando un niño, un joven, un adulto sabe que tiene ese poder, se hace responsable también, que es su libertad no hacer el bien con esto. A nosotros en la actividad artística nos ha funcionado bastante sentir que esto que tú defines como magia, ¿no es cierto?, lo que acabas de decir delante, nosotros no sé si la forma correcta, pero lo hemos resumido en belleza. Porque para nosotros hacer esta magia es algo bello, es decir, buscar el bien es algo bello, o sea, ser ético, hacer lo correcto, es algo bello. Entonces, lo resumimos y es más simple para las personas que no ven nuestro arte o ven lo que estamos haciendo, simplificarlo diciéndole que somos un grupo de artistas que está en busca de la belleza. O sea, yo estoy de acuerdo con esa premisa en la medida en que integremos que, por ejemplo, venir y decirle a un estudiante, no, tienes un 2. Pero como si yo tenía un 2. ¿Qué? Sí, tenía un 2. No te voy a poner un 4, no te voy a pasar. Fregaste. Pero ¿cómo? Ok. La mayor parte de los estudiantes dicen, no, pues, esto no es bello que me traten así, no es bello que me paren los carros, no es bello. Y yo que llego después y les digo, ¿y qué profesor los quiere más? ¿El que les exige y saca lo mejor de ustedes? Porque a veces hacer el mal es hacer el bien, y ese es el problema. Y ese es el problema con la belleza. Que la belleza supone en la acción una totalidad. Y resulta que hay muchas acciones que
o son lineales o son árboles, son ramajes. Entonces, ¿cuántas veces yo a mis hijos no les hice algo muy feo? Muy feo, como no dejarlos salir. Pero horrible, horrendo, espantoso. ¿Ah? Entonces, o muy feo, como llevarlo a visitar a un drogadicto. Qué cosa más fea, espantosa. ¿Por qué llevas a niños a visitar a un drogadicto? Eso no es estéticamente deseable. Entonces tú sales de esa visita, que la haces con mucho cariño, y le dices, si ustedes quieren terminar así, fúmense un par de pitos a la semana, después varios a la semana, después pasen, denle nomás. Es tu decisión. Sí. Pero para ser responsable un individuo, tú no puedes tenerlo desvinculado de la realidad, y la realidad tiene que ser capaz de ser tomada por sí mismo, y en ese gesto tiene que haber belleza. Ah, El gesto de tomar la realidad, de ir a un centro del Sename, donde los niños están viviendo ahora con 40 grados adentro de unos containers de lata, así los tienen, y tocarles, como lo hizo mi profesor de piano, un concierto de piano, después de 8 meses de intentar llegar, gratis. No puedes evitar el container. ¿Y sabes por qué lo digo, Ricardo? Yo tengo otro maestro de piano, que quiero mucho, que lo tuve 10 años. Y efectivamente, por eso es que yo pongo el énfasis que pone adentro. El arte y la belleza del arte no pueden ser usados como un medio para evitar la realidad. Y en el abrazo con la realidad tiene que ser significado como la belleza. Sí, claro. Y la realidad contiene todos los elementos. Sí. Luego, ¿cuál es el tema? El tema es otro. El tema es que tú puedes acercarte a un mendigo que está en una condición, en una muy mala condición, y conectar desde dos lugares con él. Desde pobrecito, y ver todo su deterioro, ¿o no? Desde tú eres mi igual, tú eres mi hermano, tú eres mi compañero en esta ruta, me encontré contigo. Mira tu vitalidad, mira tu fuerza. La fe. No la fe espiritual, la fe en que esa vida tiene un valor, al revés de lo que dice Berrío, al revés de lo que dice nuestro fiscal nacional Abbott, ¿eh? Que las vidas de quienes crecen en una condición paupérrima no tienen valor, no pueden decir sobre sí mismas, carecen de dignidad. No, reconocerle esa dignidad. Y ahí hay belleza. Pero tú no puedes negar que tiene los dientes podridos, que anda lleno de piojos, que anda cagado, no puedes negar eso. No, pues la belleza va más allá de lo superficial, obviamente. Sí, así es. Así es. Oye, ha sido un agrado, Vanessa, una alegría de escucharte, de aprender, de profundizar en estos temas. Sonia, ¿tú quieres comentar algo? No, yo solo quiero decir que yo vibré todo el rato. Linda. Es que estos temas me apasionan. Excelente. Eso es lo más maravilloso. O sea, yo creo que hay muchas personas que podrían estudiar muchos años, como lo has hecho tú, y con mucho ahínco y con muchas ganas. Pero esa vibración que tú generas, esa luz que tú generas, esa energía maravillosa, es lo que te hace tan distinta a todo el resto, tan única, tan estrella, ¿no? Tan estrella. Así que yo te lo agradezco desde el alma porque quedé como súper conectada y con muchas ideas de cosas y que voy a ir a escribir ahora. Así que una larga reflexión, ahora cada uno de ustedes continúa. Me dejaste con mucha pega pendiente, así que, pero feliz, muy agradecida. Así es que sigamos desde todas las veredas y también yo quiero reconocer a Ricardo porque Ricardo es un héroe, que tuvo todo en contra para empezar a pensar en hacer esto desde hace tantos años y que nos dio un hogar a muchos de nosotros en este espíritu de los artistas libres. Así que yo quiero agradecerte, Ricardo. Yo nunca pierdo la oportunidad de mencionar el gran trabajo que tú estás haciendo y aparte que funciona, así eso es lo más divertido, porque
porque hay muchos artistas que quieren hacer cosas, pero logísticamente no les funciona, y tú tienes un aparataje también que funciona en aspecto económico, en aspectos legales, o sea, es súper completo, así que Lo agradecida encuentro de los... fantástico porque lo vamos a poder integrar a nuestro equipo en Las Condes, porque yo lo que quiero hacer, Ricardo, es un plan así que permita mejorar el homeschooling con relación con los establecimientos educacionales, integrando todo lo que uno podría decir es como una propuesta para las distintas edades de acercamiento a la cultura real, digamos, a experiencias reales con la cultura a través de trabajos en casa, pero también que en todo lo que significa que los niños se vinculan con los dispositivos electrónicos, etcétera, tengan acceso, ¿no? Tengan acceso a reflexionar sobre obras de arte, a llevarlo a su propio trabajo, a transformarlo en una experiencia personal. Y yo quiero, lo único que quiero es trabajar eso, así que estoy así como on fire con la posibilidad. Yo sé que vamos a enfrentar muchos problemas porque siempre hay intereses creados, siempre, pero en la medida en que todos sientan que pueden salir beneficiados, que es una win-win situation, como dicen los gringos, tengo la fe de que, ¿sí? de que se va a poder avanzar, así que qué bueno haber conversado contigo. Ya tengo a Ricardo, ya tengo a Felipe Brown, que es pianista, está también Luis Poblete, digamos, vamos conformando un equipo que podemos trabajar juntos en este vínculo casa-establecimiento educacional en pos de un desarrollo de un niño que sea igual a sí mismo y a nadie más. Sí. No, encantado, encantado. Acá en el Artistas Libres hay mucha gente con mucha experiencia, hay varios doctores en arte, hay gente que tiene, por ejemplo, está Osvaldo Rivera, que fue director de la Corporación Cultural de Providencia por muchos años. Mira, él es una persona muy activa dentro de la comunidad de artistas libres. O sea, hay mucha gente valiosa que lleva años haciendo esta batalla cultural, tratando de recuperar de alguna manera el espíritu del arte y lo mejor de la cultura occidental, de la civilización. Entonces, lo que vamos a hacer es que en enero se viene sí o sí una reunión en el comando. Obvio, encantado. De todas maneras, ya, vamos a organizarla. Feliz. Listo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Estamos hablando. Desde Artistas Cuídate. Libres, Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.